Estamos haciendo una serie de enseñanzas bíblicas en este inmenso tema que llamamos Se trata de Jesús. Estamos tratando de entender más la figura de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos una institución religiosa. Nosotros no promulgamos una filosofía de vida o un estilo de vida. Nosotros no seguimos pastores o seres humanos. Nosotros somos cristocéntricos. Y con eso queremos decir que la esencia de nuestra fe es una persona, no es una lista de leyes, sino una persona que vino a la historia humana de manera extraordinaria y maravillosa y que está aquí con nosotros, que es el Señor Jesucristo. Les voy a invitar a leer una porción del capítulo 1 de Juan, el verso 35 en adelante. Les voy a rogar que estén atentos a los personajes y particularmente algunas curiosidades con las que voy a introducir el tema esta mañana. Hay unas curiosidades en este relato que pasa por 5 de los primeros discípulos que Jesús agrupó y que invitó a que le siguieran. Juan capítulo 1, verso 35. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba Jesús, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de esos 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Mesías quiere decir Cristo, ungido. Y luego Andrés llevó a Pedro a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio a Natanael, que Natanael se le acercaba, comentó: he aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Oremos. Señor, necesitamos tu dirección y tu asistencia para poder entender tu palabra. Nosotros, por tu intervención, por tu revelación en nuestras almas, por las evidencias que nos has dado en la historia, nos hemos atrevido, nos hemos arriesgado a creer lo que tú nos dices
que en este libro, tu santa palabra, hay palabra de vida, no información religiosa, sino semillas de eternidad que tocan estas almas cansadas, frágiles, que se agotan y se desgastan con la vida, para hacer que de ellas surja nueva vida, una vida que tú llamas eterna porque no es la vida que conocemos y que decae, sino una vida de abajo hacia arriba. Ven por ese poder, por el poder del Espíritu Santo, y haz vida a esta palabra para nosotros, porque venimos aquí por la profunda necesidad que tenemos de gracia, del toque soberano de Dios, por su palabra, por el poder del Espíritu Santo, por el abrazo de papá. Ven y toca nuestras vidas hoy. No nos dejes salir, por favor, tal como llegamos. Te lo pedimos porque eso lo haces tú, eso no lo hace nadie, solo tú. Ven en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, por eso te oramos. Ven con tu Espíritu Santo. Tócanos con tu gracia, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Curiosidades de este texto y quiero introducir así. La primera curiosidad tiene que ver con que no es la primera vez en el verso 36 que Juan Bautista le dice a sus primeros seguidores: ese es el Cordero de Dios que va a lidiar con el pecado del mundo. Es un día después. Los autores que investigan más sobre estos temas sugieren la idea de que ocurrió con ellos esta primera curiosidad de que Juan les ha dicho: ese es el Cordero de Dios, pero ellos no han querido seguir a Jesús todavía. No quieren dejar a su antiguo maestro, Juan Bautista, para seguir a Jesús. Y entonces está esa curiosidad de cuántos de nosotros ya se nos ha dicho de Jesús, pero todavía no lo seguimos. Ya se nos ha señalado a Jesús y quizás nuestra propia alma ha señalado que es Jesús, pero todavía no lo seguimos. Primera curiosidad. La segunda curiosidad, en el verso 38, es que Jesús se vuelve a ver a estos dos discípulos de Juan que lo están siguiendo y les hace una pregunta que es muy incisiva hoy en día para este que llaman el siglo de la religión. Usted que está viniendo a iglesias cristianas, leyendo cosas religiosas, metiéndose en asuntos espirituales, ¿qué es lo que busca? Jesús le pregunta a unos que ¿y ustedes qué buscan? Y noten que la respuesta nos está empezando a dar perfil de esos discípulos. ¿Qué buscan? Nosotros queremos conocer tu casa, porque uno conoce a las personas por la casa. Entonces muéstreme dónde es su casa. ¿Dónde estás hospedado? A ver si está en un hotel de 5 estrellas o en uno de media estrella. Porque uno tiene que decidir bien a quién seguir y dónde va a ir a parar. Y porque quizás entrañaba algunas de las ambiciones de estos primeros discípulos. Bueno, en el verso 42 van a ver esta curiosidad, que sin saludar a Pedro, Jesús fija su mirada en Pedro. Ahorita hablaremos del asunto del cambio de nombre, pero que sin mediar palabra, fija su mirada en Pedro. La siguiente curiosidad tiene que ver con Felipe. Noten que cuando Felipe, verso 45, encuentra a Natanael, viene a decirle a Natanael: hemos encontrado al Mesías. Qué lindo eso, ¿no? Está chicaneándole a su amigo: nosotros ya lo encontramos, ¿cierto? Eso suena bastante en el mundo religioso. Ustedes no saben, pero nosotros sí. Pero la verdad, si leen 2 versos atrás, Felipe no había encontrado a Jesús. Era todo lo contrario. Fue Jesús, dice verso 43, decidió salir hacia Galilea, encontró a Felipe y lo llamó. Él no había encontrado a Jesús, fue Jesús quien encontró. Quizás la curiosidad que más les va a llamar la atención tiene que ver con la reacción de Natanael, verso 46.
reconocido como un verdadero judío, es decir, un buscador religioso sincero a carta cabal por el mismo maestro, Natanael no cree mucho el asunto de Jesús por su procedencia geográfica. De Nazaret podrá salir algo bueno, pero usted nota cómo en la narración se van tumbando aquellos temores. La curiosidad mayor de nuestro texto tiene que ver con el verbo ver, que durante toda la narración que vimos está ver. Vengan a ver, yo ya te había visto, verán cosas mayores. ¿Por qué el texto nos da todas estas inquietudes casi con un tono de curiosidad? La respuesta tiene que ver con los versos 14 y 16 de ese mismo capítulo. Verso 14 y 16, leo la segunda parte del 14. Y hemos contemplado su gloria, dice Juan, la gloria que corresponde al Hijo, al unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Muy importante eso, porque el encuentro con Jesús es y tiene que ser un encuentro con la gracia de Dios, que es la mismísima gloria de Dios. Como veremos, miren el verso 16. Y de esa plenitud de gracia de Jesús, todos hemos recibido gracia sobre más gracia, gracia sobre más gracia. Esos dos versos nos explican cómo Jesús agrupó sus primeros discípulos. Y permítame decirlo de esta manera. La forma en que Jesús agrupa a sus discípulos no es como la forma en que David se rodeó de sus generales. ¿Recuerdan la historia de David? Los generales de David se llamaban los valientes de David, que estaban dispuestos a dar la vida por su rey, que lo amaban, lo protegían y venían a tener cuidado de David. No es así que nosotros seguimos a Jesús. Nosotros no seguimos a Jesús para cuidar a Jesús. Nosotros no seguimos a Jesús porque nosotros somos los valientes de Jesús. Nosotros seguimos a Jesús porque somos pobres entre los pobres, arruinados entre los arruinados, vergonzantes entre los vergonzantes, que encontramos en Jesús la plenitud de esta inmensa palabra que es sinónimo del evangelio y que se llama gracia. Dice un autor: nosotros no somos más que pordioseros y lo seguimos siendo. La diferencia es que sabemos dónde hay pan. La forma en que Jesús nos deja ver en estas curiosidades, que eran individuos llenos de ambiciones, que eran individuos llenos de prejuicios, que eran individuos que necesitaban cambios radicales, pero que habían encontrado la fuente mismísima de la gracia. ¿Qué es gracia? La gracia es lo que tú y yo no merecemos. La gracia es lo que tú y yo no podemos conseguir. La gracia es lo que tú y yo necesitamos extraordinariamente. Que cuando no somos amables, nos miren con amor. Que cuando no merecemos perdón, nos entreguen el perdón. Que cuando no somos capaces, nos den fuerza. Que cuando no sabemos qué hacer, nos den sabiduría. Y todo eso, nos dice Juan en el verso 14 y 16, está plenamente, desbordantemente en la persona histórica de Jesús de Nazaret. Así que seguir a Cristo es seguir a la gracia de Dios. Que encontrarse con Jesucristo es inevitablemente encontrarse con la gracia que nos convierte en seguidores de Jesucristo. Nosotros no seguimos a Jesucristo porque somos más inteligentes. No lo somos de verdad. No seguimos a Jesucristo porque nosotros sí tenemos fuerza de voluntad para no caer en vicios y desmanes. No.
Nosotros seguimos a Jesucristo sencillamente porque somos pordioseros que sabemos dónde hay pan. Somos mendigos que sabemos dónde hay pan y corremos allá porque sabemos que el pan que Él da es el único que sacia. En esta historia de cómo Jesús agrupa a sus primeros seguidores, yo veo tres aspectos de la gracia que nos hace seguidores de Jesucristo. Primer aspecto, la aceptación. ¿Se acuerdan que Juan tiene que repetirle a los discípulos: he aquí el Cordero de Dios que lidia con los pecados del mundo? Esa frase hace clic en el corazón de un discípulo de Jesucristo. Uno se vuelve discípulo cuando en el corazón de uno hay un clic, hay algo que resuena allá adentro sobre el asunto del pecado. Porque si hay una realidad común a todos los seres humanos, es nuestra fragilidad ante el pecado. Y entre más nosotros nos hacemos viejos, más evidente se hace que tenemos voluntades rebeldes. Que allí donde dice no pase, no lea, no haga, algo se dispara dentro de nosotros diciendo: ¿y por qué no? ¿Y por qué yo no? Hay algo dentro de nosotros que es una tendencia maligna hacia el pecado. Eso lo vemos aún en los pequeñitos. Los tenemos que enviar a la escuela para que aprendan a obedecer. No los tenemos que enviar a la escuela para que aprendan a no obedecer. Eso les viene por dentro. Y puede ser que nunca han visto a papá y a mamá golpear o robar o mentir, y el muchachito aún con meses ya lo hace. Es nuestra naturaleza que lidia con una tendencia hacia el mal. Es nuestra historia que nosotros no podemos resolver nuestros pecados del pasado. Usted podrá hacer muchas cosas de promesas para el futuro, pero no podrá borrar la mancha del pasado. Así que cuando estos discípulos escuchan, ahí está, el Cordero de Dios que lidia con los pecados del mundo, inmediatamente hizo clic aquello. Entonces me está diciendo usted que Jesucristo vino para lidiar precisamente con ese problema que yo tengo por dentro, que se llama naturaleza tendenciosa hacia el pecado. Sí, pero noten, la aceptación no queda solo allí en el aspecto teológico, en el aspecto filosófico de qué fue lo que vino Jesús a hacer a esta tierra. Hay un aspecto experiencial de esta aceptación. Vengan y vean. Y para ellos venir y ver significa meterse en la casa de Jesús. ¿Qué significa eso? Que no importa qué tan mal yo huela, que no importa qué tanta vergüenza yo tenga, que no importa qué tan contradictoria sea mi alma, Jesús está dispuesto a recibirme en su casa. Noten que en el relato es muy evidente que inmediatamente ellos pasan quizás solo unas horas con Jesús. Andrés no se puede aguantar, verso 41, y va a su mismo hermano, el terco e indómito Pedro, a decirle: lo encontramos, hemos encontrado a alguien que nos puede aceptar, perdonar y tratar como somos nosotros por dentro, que nos puede conocer tal cual somos y está dispuesto a abrazarnos y a hospedarnos en su casa. Eso, mis amigos, es gracia. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios que te dice: Dios te ama y te acepta como tú eres, donde tú estás. Con esas curiosidades de discípulos llenos de ambiciones y de prejuicios, así está dispuesto Jesús a recibirlos. Ahora, la gracia es mucho más que aceptación.
Porque así como es cierta la frase, Dios te ama tal como tú eres, es también cierta la frase de que Dios te ama tanto que no te va a dejar como tú eres. Y uno puede seguir con los discípulos de este primer grupo comprendiendo ese factor de la gracia. Ese factor de la gracia es la transformación. Miren el encuentro con Pedro. ¿Cómo les parece a ustedes ese encuentro con Pedro? En el primer momento que se encuentra con él, le cambia el nombre. Yo quiero preguntar si tú quieres cambiarte el nombre. Y no voy a pedir que levanten la mano para no hacer sentir mal a nadie. Pero algunas personas a veces no viven muy contentas con su nombre. Y entonces yo quisiera cambiar el nombre. Y la ley permite, entiendo yo, hacerlo una vez, entiendo. Pero ¿qué pasaría si la primera vez que te encuentras con alguien, sin mediar palabra, sin siquiera un saludo, esa persona viene y te dice: yo sé que te llamas José, de hoy en adelante te llamarás Roberto. Yo sé que te llamas María, de hoy en adelante te llamarás Josefa. Yo me pongo en el lugar de Pedro y yo digo: a ver, un momentico, si usted ni me conoce, ¿cómo así? Y yo voy a decir: ¿y por qué? A ver, ¿por qué? Y entonces salen todas estas reacciones de: a ver, usted podrá ser Jesús. Entre otras cosas, recuerden, a este punto de la historia, Jesús no ha hecho ningún milagro todavía. Apenas está armando su compañía de discípulos, hombres y mujeres como todos nosotros, caprichosos, ambiciosos, prejuiciosos, etc. De hoy en adelante no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Y el texto está descrito en esa forma plana en que la cosa así se dijo y así se quedó. Y esta es mi conclusión sobre el aspecto de la transformación. Estamos en un texto como estos ante la pura autoridad, si me permiten, autoridad en bruto de nuestro Señor Jesucristo. Sin preguntarte nada, te dice: tu identidad va a cambiar. Lo más elemental de nuestra identidad, por favor, cuando a uno le preguntan: hombre, ¿y quién es usted, hombre? Uno ya va armando la lista, ¿no? Estudié esto, tengo esto, soy amigo. Pero lo primerito que uno dice: me llamo fulano de tal. Y Jesús, en una sola palabra, desvirtúa todo aquello y dice: de ahora en adelante, lo más elemental de tu identidad cambia. Me vas a seguir, me vas a seguir. De ahora en adelante, lo más elemental de tu identidad cambia. Ya no te llamas así. Hay un texto en el libro de Apocalipsis que ustedes podrán leer, en el capítulo 3 de Apocalipsis. Y se les dio una piedrecita con un nombre escrito a cada uno de ellos. Un nombre que solo ellos y Dios conocen. Un texto que tiene una situación histórica, ustedes leerán ahí en Apocalipsis, un mensaje dirigido a una de las iglesias, que Dios me marca tan profundamente mi identidad, tan profundamente mi identidad, que lo más elemental, lo más rápido, quizás lo más simple, hasta eso me lo cambia. El encuentro con la gracia de Dios no es solo la aceptación de Dios, sino que seamos invadidos por una fuerza mayor que revierte aún toda aquella historia con mis padres, mi niñez, mis errores, y me da un nuevo comienzo. ¿No les parece eso maravilloso? Pero no es solo un cambio en la identidad, aquí hay un cambio en la voluntad. Miren a Felipe, el siguiente personaje dice que Jesús lo encuentra, no lo saluda, y acuérdense, estos no son encuentros de iglesia, estos no son encuentros de liturgia, estos no son eventos religiosos. Jesús anda por la aldea, encuentra a Felipe, sin decirle más, le dice: sígueme, sígueme. Yo sé que tú tienes planes, son lindos planes, son lindos planes.
Yo sé que tú tienes sueños, son lindos sueños, pero en este momento eso se acabó. Yo tengo una nueva agenda para ti. Sígueme. ¿Cómo les suena eso? La transformación de la gracia no es solo la aceptación, sino el cambio de identidad y el cambio de vida, de actuar, de voluntad, de destino, de camino, por favor. Esto es seguir a Jesucristo, ser atraído por la cósmica figura de Jesucristo, por el universo de la magnificencia y del magnetismo de Jesucristo, que es capaz con su fuerza de aceptarme tal cual yo soy, con todas mis bestialidades, obstinaciones, ridiculeces, pecados, vergüenzas. Es capaz de aceptarme así. No solo eso, sino que invade mi identidad, me cambia mi identidad y me da un nuevo destino y me dice: lo más importante que vas a hacer tú de ahora en adelante es seguir. Misión, seguir. No es que Él te da un plan, un mapa, un pasaporte. No es que te lanza hacia una nueva vida. Tu tarea más importante es seguir. Les he contado que muchas veces uno por ahí en otra ciudad, ¿no?, va con alguien que conoce la ciudad, pero no es extraño, le es extraño y quizás hablan otro idioma, y el guía va adelante y uno está desesperado porque no se le pierde el guía. La tarea más importante en ese momento es seguir. No le quite el ojo al que va adelante, porque si no se pierde. Y la gracia que nos ha traído al Señor Jesucristo crea esa transformación en nosotros, por favor. Que se acabe la visión religiosa del cristianismo. El cristianismo no es una institución. Podrá producir instituciones de beneficencia, de educación, etc. Pero el cristianismo no es una institución. El cristianismo no es un pastor que tiene poderes sobrenaturales y hace como que todo le funciona, que no es siempre. El cristianismo no es una lista de filosofía de vida para que usted siga este camino de una filosofía. No, el cristianismo es una persona magnética sin la cual no podemos vivir, y una persona que solo aquel que viene y ve, aquel que se mete en la casa y aquel que deja que su palabra poderosa, que cambia nombres y cambia destinos, lo comprueba. Que se trata de Jesús. Ahora les decía que nuestra historia, que el Evangelio nos propone hoy, tiene estos conceptos de la gracia: aceptación porque perdona y trae a la casa de papá; transformación porque cambia la identidad y el destino. Pero hay una palabra más. El texto repite muchas veces la expresión ver. Vengan y vean. Y noten que la visión es en primer lugar una visión negativa. Y es una visión pasiva para el mismo Natanael en este caso. Verso 48. Cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Que Jesús conoce mi historia de la A a la Z. Aún ese detalle. ¿Cómo le impresionó ese detalle a Natanael? Que de inmediato, verso 49, hace dos declaraciones sobre Jesús que para un judío en ese momento son absolutamente revolucionarias. Se metía aún en problema con quien le escuchara hacer esta declaración. Le dice a Jesús que es el verdadero Hijo de Dios, y le dice a Jesús que es el Rey de Israel. Porque Jesús le dice: ya te había visto. Escucha esta palabra del Señor. El Señor
ya te había visto. Como la historia del niño que salió a jugar al campo. Algunos han escuchado esa historia, es fascinante. Jugaba con la cauchera. Y de un caucherazo mató un pato. Pero no era cualquier pato. Ese era el pato consentido de la abuela. Porque la abuela tenía patos. La hermanita vio que había matado el pato. Y el niño cuando fue y la abuela dijo, ¿qué le pasó al pato? Él dijo, no sé, de pronto se desmayó y se murió. Cuando llegó la noche en la cena, la abuelita le dijo a la hermanita, María, tú vas a lavar los platos. Pero María sabía que aquí tenía una información preferencial. No, abuelita, yo creo que Manuelito quiere lavar los platos. Y María lo miró así y Manuelito se levantó a lavar los platos. Al día siguiente la abuelita le dijo, María, debes trapear el piso. Y María dijo, no, ¿cierto Manuelito que tú quieres lavar los pisos? Sí, yo quiero lavar los pisos. En la tarde había que echarle el cuido a las gallinas. María, no has hecho nada. No, yo creo que que Manuelito quiere echarle el cuido a las gallinas. Y así lo torturó por semanas, aprovechándose de eso que solo María sabía, que el que había matado al pato de un caucherazo. Los que no saben qué es una cauchera, es un objeto bélico antiguo que usábamos algunos niños con un resorte para disparar piedras. En las épocas en que no había Pokémon Go y ese tipo de cosas. Nos divertíamos con cosas un poco más prácticas, digámoslo así. Y muchos lamentamos y nos confesamos porque matamos muchos animalitos por ahí. Cierro paréntesis. Manuelito no aguantó y un día dijo, yo no aguanto, yo semanas me la están aplicando, abuelita, yo tengo que decirle la verdad, llorando tímidamente, no era capaz de abuelita, ¿se acuerda del pato? Sí, cómo extraño el pato. Él no se murió de un desmayo repentino, él se murió de una... ¿Y cómo? ¿Quién le tiró la pedrada? Eso fui yo. Y la abuelita le dijo a Manuelito, Manuelito, ese día yo estaba viendo por la ventana y yo sabía que había sido tú. Yo estaba esperando hasta que tu conciencia te hiciera venir a decirme la verdad. Yo te había visto. Cuando Jesús le dice a Natanael, yo te había visto, no hay nada que puedas esconder. Hay una visión que Dios tiene sobre tu vida. No solo de tu pasado, de tu futuro. Él sabe cuánto tiempo vas a vivir aquí. Él sabe qué has hecho. Otros no saben, pero Él lo sabe. Jesús sabe. Y aquel detalle tan sencillo, yo te vi desde que estabas bajo la higuera y se da cuenta, si sabes los detalles más insignificantes de mi vida, ¿cómo no sabrás las cosas más trascendentales de mi vida? Tú tienes que ser ese que me puede poner en contacto con el amor y con la gracia de Dios. Tú tienes que ser el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Pero la visión que nos trae la gracia de Dios no es solo pasiva, que Dios nos vea a nosotros, sino que es una visión activa y poderosa. Noten que en nuestro texto Jesús confronta aquella respuesta de Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y una cosa muy importante en esta historia es que tengas en cuenta que a esta altura Jesús no ha hecho milagros. No ha multiplicado los panes, no ha resucitado muertos, no ha sanado leprosos, no ha reprendido la tormenta. Es solo la voz de Jesús.
Es solo la presencia de Jesús que te dice: yo te he visto, y no solo eso, sino que verás cosas más grandes. Y para cerrar este capítulo, verso 51, ciertamente les aseguro, dice Jesús, que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Hay una conexión entre la gracia y la gloria de Dios. Los seres humanos tenemos hambre de gloria. Para los griegos, la gloria era aquellos actos de heroísmo para salvar o proteger o liberar a aquella nación. En nuestros tiempos, la sensación y el hambre de gloria para nosotros se da cuando nuestro equipo gana la copa, o cuando nosotros mismos logramos conseguir aquel título académico o aquella casa, la titulación o la escritura de aquella casa. Hay un hambre dentro de nosotros por estar en conexión con algo más grande que nosotros. Una causa política, una causa social que puede beneficiar y cambiar una sociedad. Hay algo dentro de nosotros, y eso la Biblia lo llama gloria. La palabra gloria es la misma palabra peso. Por eso hablamos de los pesados. Algo que hace sentir que vale la pena, que tiene peso, que es valioso, que es muy importante. Lo que yo he descubierto es que los seres humanos podemos tener contacto con dos clases de gloria. Una gloria es la gloria ascendente. La gloria ascendente es que yo me matriculé en un equipo de fútbol que era muy pobrecito y todo el mundo lo golpeaba y hablaba mal de él. Y de repente, hace un mes, ganó el título colombiano. Entonces yo me siento como medio redimido, como en contacto con algo superior. Como estaba chiquito y ahora soy grande. Era el pequeño David que derrotó al gigante Goliat. O los títulos académicos, o una causa social que empezó siendo rechazada y mal comprendida y de repente termina siendo política del Estado. Esas experiencias de gloria que van en ascenso y que le dan a uno la sensación de que la vida de uno tiene algún sentido, vale la pena vivir, logramos trascender esa sensación de validez y de validación. Pero al encontrarme con Jesucristo, yo he encontrado otra forma de gloria, que no es descendiente, que no es ascendente, que es descendiente, que es alguien que vino de otro lado. Este no es de este mundo, este no habla como hablan en este mundo. Nos dice el mismo, a Dios nadie le vio jamás, solo Jesús nos lo puede dar a conocer, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos que gloria. Esa es gloria que desciende. No es que Jesús se puso a estudiar y poco a poco aprendió cómo hacer los milagros. No es que es Dios mismo que vino y redujo su gloria a un cuerpo, a un momento de la historia. Y aún en esa reducción que llamamos encarnación, aún ahí en esa reducción, estos mismos dicen: lo encontramos, este es, no hay que buscar más, es esto. Y si ese magnetismo de Jesús humillado, como nos dice la epístola de Filipenses, humillado en la encarnación, si ahí mismo se ve esa gloria y esa majestad del verdadero Hijo de Dios, que por un verdadero israelita es declarado como el Rey de Israel y se arriesga a decirlo, ¿cómo es entonces la gloria de Jesucristo? Esa es otra clase de gloria. Y la gracia es la posibilidad de encontrarnos en contacto con esa gloria. Nadie me podía perdonar. Nadie podía resolver este conflicto adentro. Y de repente Él vino y con su sola palabra
lo cambió todo. Nadie podía acercarme a casa de papá. La religión terminaba haciendo escasos esfuerzos limitados que se convertían en manipulación del pueblo. Y de repente llegó uno en la historia que le dio sentido a mi vida. Con ese magnetismo extraordinario de la persona de mi amado Señor Jesús. La gracia de Dios nos hace seguidores de Jesucristo y nos pone en contacto con algo que nuestra alma estaba necesitando. En las palabras de San Agustín, nos creaste, oh Dios, para ti, y nuestras almas no descansarán hasta que lleguen a ti. Otra frase de San Agustín: el corazón del hombre tiene un hueco que solo lo llena Jesucristo. La historia es muy sencilla, ocurre en un pueblito español. El muchacho se había fugado de casa, había robado en su casa, se había envuelto en vicios y en pecados, había traído mucha vergüenza a toda la familia. Es una historia real. Era algo así como un hijo pródigo del siglo XX, ocurrió en el siglo XX en España. Algo pasó en su vida y un día le escribió, después de muchos años de distanciamiento, una carta a sus padres pidiéndoles perdón. La casa estaba ubicada en lo que en aquella época era las vías férreas, pasaban los trenes muy cerca de la casa. En la carta le decía: papá y mamá, yo sé que he hecho muchas cosas malas para ustedes. Yo solo quiero saber si me perdonan. Si ustedes me perdonan, por favor, en la ventanita de la casa, ¿se acuerdan donde estaba mi cuarto? Que se ve desde el tren. Pongan un pañuelito blanco. Si yo voy en el tren y veo el pañuelito blanco, yo diré: me perdonaron, me bajo en la siguiente estación y voy y tratamos, y yo les pido que me perdonen. Si no veo el pañuelito blanco, mamá, no, nada ha pasado, no te preocupes, entiendo, son muchos años, fue mucho el daño, voy a entender. La historia dice que el muchacho, por supuesto, ustedes se imaginarán, ansioso por esperar cuando el tren pasaba de estación en estación, cuando se vio, él sabía exactamente dónde quedaba su casa, se ubicó en la ventana apropiada para ver, no vio el pañuelo. La historia dice real, vio docenas de sábanas blancas, pañuelos, banderas blancas, para que a este muchacho le quedara claro que sí había perdón para él. Esa visión, esa es la visión de Jesús de Nazaret. ¿Cómo es posible? Es que lo logramos creer solamente por la intervención del bendito Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que un Dios haya creado un universo tan maravilloso, un planeta Tierra y muchas otras constelaciones que no entendemos totalmente sus propósitos, un maravilloso planeta Tierra, que los hombres lo hemos destruido, no solo físicamente, sino moralmente lo hemos destruido? ¿Quién podría imaginar que Dios se le ocurriera el plan de que para poder mostrarles que los amaba, se iba a hacer uno de ellos? Suficiente que hubiera mandado un libro, suficiente que hubiera mandado algún mensaje, o enviado a algunos profetas de moral que nos confrontaran y aleccionaran, pero lo envió él mismo, para que satisfaciera la voluntad perfecta de Dios y mostrara cómo es una vida perfecta vivida en el plan original de Dios. Pero no solo eso, sino que también pagara con su propia vida por las justas reclamaciones de la ira santa de Dios, para poder abrir un camino a la casa del Padre, de modo que los que éramos criminales, enemigos, y vivíamos una vida criminal dentro de nosotros, apenas medio controlados por las leyes sociales, pudiéramos ahora
pasar a ser llamados hijos de Dios, hijas de Dios. Cuando un hombre o una mujer se le cruza esto por el camino, no tiene otra escapatoria, se vuelve seguidor de Jesucristo. Esa es la historia de los seguidores de Jesucristo. ¿Vas a seguirlo tú? Tu conciencia te lo señala. La palabra de Dios te lo señala. Los hechos te lo señalan. ¿Vas a seguirlo? ¿Vas a dejarte atrapar por el magnetismo de la persona de Jesús de Nazaret? Ven y ve. Ven y compruébalo por ti mismo. Cierren sus ojos y oremos por un momento, por favor. Cuando Juan habló de Jesús, nos dijo, Señor, que la marca de Jesús es que bautizaría con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la gloria de Dios en nuestro corazón, la posibilidad de tocar lo trascendente y lo eterno, lo que no es de abajo hacia arriba, sino de arriba descendiendo a nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú convenciendo, porque no es la convicción que viene por argumentos intelectuales, sino ese cosquilleo por dentro que nos hace inescapable el momento de confesar a Jesucristo y decirnos, te entrego toda mi vida, te entrego toda mi vida a ti, Jesús, desde ahora y para siempre. Tú eres el único que puede hacer posible mi regreso a casa, perdón, nueva vida, limpieza, restauración, propósito. Eres tú el único, porque tú eres creador y redentor. Cuando empiezas a seguir a Jesús, ahí arranca el seguimiento, en la mismísima gracia de Dios que nos va a sostener toda la vida. Ven a Jesús, entrégale tu corazón a Jesús. Sigue orando ahí al Señor y puedes decirle al Señor que le entregas tu vida. Dile, Señor, te entrego mi vida para siempre. Yo quiero seguirte, he seguido tantas cosas, buenas y malas. Hoy decido seguirte a ti. Dígale eso al Señor. Nunca se va a arrepentir. No conozco el primero que se ha arrepentido de seguir a Jesucristo. Déjate atrapar por el magnetismo del Maestro, que destruye nuestras ambiciones y prejuicios, que nos envuelve en la gracia de Dios como en una nube de gloria maravillosa, que nos deja ver y sentir cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, pero que Dios derrama por el poder y la gracia del Espíritu de Dios. Seguir a Jesús es seguir en la vida viviendo para Él. Cosa extraordinaria. Ven al Señor Jesús. Mientras van orando, escuche esta canción y vayan orándole al Señor. Tú estás aquí para hablar con Dios. Habla con tu Dios. Ven a Jesús. Ven y ve.